Bueno, bienvenidos amigos. Estamos grabando la conferencia del día de hoy, 1 de julio de 2021. Son las 7:05 de la tarde y hoy nos acompaña Álvaro Martín Pérez. Bienvenidos todos los amigos de Explora lo Desconocido o de otros ámbitos. Hemos empezado a introducir las conferencias dentro de nuestra programación cultural. Hoy es la tercera y la verdad es que estamos encantados de veros a todos a través de la pantalla. Hoy nos acompaña Álvaro Martín Pérez. Álvaro es una persona muy joven, nació en 1988. Os leo un poquito el breve resumen que él nos ha pasado, sobre todo a aquellos que no lo habéis recibido por correo electrónico. Él es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro Enigmas y Misterios de Madrid. Os pasamos el link para que todos aquellos que lo queráis adquirir podáis, publicado por la editorial Almuzara. Desde pequeño le interesaron las historias de fantasmas y el mundo del misterio y las anomalías, y durante la carrera le picó el gusanillo de la comunicación. Hizo su primer programa en la radio universitaria llamado Leyenda Cósmica y desde entonces no ha parado de colaborar en distintas emisoras. También ha hecho sus pinitos en el mundo de la televisión con una colaboración en Cuarto Milenio y algunas en espacios de Telemadrid. Actualmente dirige el programa Madrid Misterioso de Onda Madrid, que os recomiendo que lo oigáis porque está fenomenal, muy bien conducido, muy bien documentado. Se aprende mucho, no solamente de misterios, sino de historia de Madrid, en Onda Madrid. Y su podcast, que para nosotros es, un recuerdo maravilloso y que lo identificamos, por supuesto, con Álvaro, Ecos de lo Remoto. También dedica parte de su tiempo a hacer rutas misteriosas por la ciudad y a continuar escribiendo. Bueno, la relación que tenemos Álvaro y nosotros es muy bonita. Comenzó hace unos años. Él nos escribió para ver si podíamos entrevistarnos para encontrar contenido para su programa Ecos de lo Remoto, y vino a nuestra casa, vino con nuestros 3 primeros libros, nos hicimos una foto que conservamos con mucho cariño y a partir de entonces pues conocimos a toda su familia porque los fue trayendo a nuestros recorridos. Hemos continuado en contacto, hemos continuado con nuestra amistad y espero que este sea el principio, Álvaro, de todas las cosas que van a venir en común en las próximas décadas. Bienvenido, nos hace muchísima ilusión tenerte con nosotros. Ojalá te podamos estrechar pronto entre nuestros brazos. Agradecemos mucho tu generosidad a la hora de compartir tus conocimientos con nosotros. Así que bienvenido, muchas gracias y le cedo la palabra a Enrique. Gracias. Bueno, yo lo primero, bienvenido otra vez, amigo Álvaro, y poco más puedo decir porque ya lo he dicho todo Fátima y lo único, pues nada, agradecerte mucho este detalle que has tenido y como ha dicho Fátima, que sea no el final, sino el principio de algo que podamos hacer en conjunto y que es un proyecto que tengo en mente, que luego te lo diré para ver si puede cuajar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues Enrique y Fátima son dos, yo les llamo dos tótem en el mundo de la historia, de las curiosidades y también de los misterios de Madrid. Hay un expediente X que hoy no va a salir. Bienvenidos a todos a esta tertulia. Hay un expediente X que hoy no va a salir, que es el programa de Cuarto Milenio en el que salieron Enrique y Fátima. Eso es un documento que se guarda en los mejores archivos secretos. Entonces, algún día hay que enseñar eso, porque ese fue también un punto de inicio en esa investigación de los misterios de Madrid. Y bueno, pues aquí tenéis mi libro que lo han recomendado, pero bueno, hay gente que está aquí presente que lo tiene, y si vais a la bibliografía del libro, pues vais a ver que tiene los libros de, entre otros, los libros de Enrique y Fátima. O sea que aquí nadie se oculta. Ellos marcaron también un camino por ese Madrid, bueno, desconocido, explora lo desconocido. Y nada, si queréis empezamos, comparto pantalla, ¿vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? La presentación. Y os empiezo a contar un poquito sobre mí y sobre la conferencia. Tenemos más o menos una horita por delante y luego también podéis, el que quiera, no solamente preguntar, sino comentar, porque yo sé que hay una retroalimentación y seguro que algunos de los que está hoy presente conoce algún misterio que yo no. Y me encantaría escucharlo, algún palacete de estos encantados, en fin, seguro que sale algo. Bueno, pues Madrid misterioso, los expedientes X de la ciudad, así le hemos puesto, y solo para tus ojos. Esto, bueno, vale, saludamos también por si alguien nos está viendo por YouTube, pero esto no puede salir de aquí. Esto es un círculo secreto y tenemos que guardar dicho secreto de los expedientes X. Me ha costado mucho sacarlo de los archivos del gobierno y yo os los voy a mostrar
en Petit Comité a todos vosotros esta tarde, ¿vale? Así que bueno, abrimos la carpeta y a ver qué encontramos. Expediente X podemos calificar como, bueno, pues enigmas, misterios, casos que perfectamente podrían haber investigado los agentes del FBI, Mulder y Scully. A ver si podemos. Ahí está. Bueno, pues un poco sobre mí, para que ya me han presentado perfectamente. No contaba con esa presentación tan bonita y cariñosa, pero bueno, por resumir, ahí hay un poco de mi historia, ¿no? Fríamente contada, pero bueno, para que podáis luego buscar o seguirme, pues tenemos el programa de Ecos de lo Remoto, que es un podcast, solamente se puede escuchar en esta plataforma, iVoox, esta que pone ahí IVOOX, y luego el programa, bueno, pues este es el que yo más cariño tengo ahora porque tengo una relación muy especial con él y con los oyentes, pues es Madrid Misterioso en Onda Madrid. En la foto que he puesto, pues aprovecho que estoy en los estudios de la radio y además estoy con el libro. También os diré en Petit Comité que investigando para preparar esta conferencia me he dado cuenta de que hay muchos casos que no están reflejados. Algunos sí, pero hay muchos que no están reflejados en el libro que tengo en la mano o que tengo delante en la foto. Y bueno, pues quiero contaros a todos que esto es una especie de promesa, porque a veces este tipo de cosas hay que contarlas en voz alta para que no se olviden y para hacerlas, ¿sabéis? Es como un compromiso que tengo. Y bueno, me gustaría hacer una segunda parte del libro de Enigmas y Misterios de Madrid. Y bueno, sabéis, este libro tiene algo muy especial para mí, que es que yo desde bien pequeñito, como decía Fátima, pues me gustaban las historias de fantasmas y las historias de misterio. Y yo siempre recuerdo ir con mis padres a la casa del libro, y a la feria del libro, a la casa del libro también, pero a la feria del libro del Retiro. Y en la Feria del Libro del Retiro, pues siendo un mico, me cogía yo mis libros de historias de misterio, de pesadillas, una saga que había para adolescentes o para niños de historias de terror un poco edulcoradas. Y bueno, fue pasando el tiempo y seguía yo acudiendo a la Feria del Libro, pues a que me firmara un libro pues Javier Sierra, Iker Jiménez, bueno, pues aquellos escritores del mundo del misterio. Y bueno, pues cuando me surgió a mí la oportunidad de poder publicar con Almuzara en una gama que ellos tienen como de guías de ciudades, y yo vi que no había ninguna de Madrid. Bueno, esto fue todo muy natural, se lo propuse, ellos estuvieron encantados y lo hicimos. Pero lo más importante, el libro no tuvo presentación oficial en librerías. Tuvo alguna después, pero la presentación fue directamente en el Retiro, en la Feria del Libro. Y bueno, pues es un ejemplo de que cualquiera puede lograr pues cumplir sus sueños. Y bueno, aquí estoy yo para hablaros de ese mundo del misterio. A mí me gusta mucho la historia de Madrid, pero bueno, ni soy historiador, ni soy un gran conocedor comparado con otras personas, como por ejemplo Enrique y Fátima, pues otros grandes amigos que tenemos por aquí, como David Botello, o todos los integrantes del Punto sobre la Historia y demás. Es un escalón más en cuanto a historia. Yo lo que puedo contar es el mundo del misterio, el mundo de las anomalías, el mundo de las leyendas también. Y yo siempre digo cuando hablo delante de gente que lo que a mí me hace especial de alguna manera, todos tenemos algo que nos hace especial, y el que crea que no tiene que seguir mirando porque seguro que lo descubre, es que soy muy preguntón. Me hago muchas preguntas y hago muchas preguntas a la gente que tengo delante, y eso me ha valido bien para tener programas de radio y para ejercer un poco el periodismo. Entonces, me hago muchas preguntas y he tenido la suerte de poder conocer a gente alucinante a la cual pues he tenido delante de un micrófono preguntándole sobre estos temas desconocidos. Un misterio es una pregunta sin una respuesta clara, pero que yo confío que en algún momento sí la tengamos y que la ciencia nos pueda dar una respuesta a qué es un fantasma, por ejemplo. Hablaremos de fantasmas en este ratito, hablaremos también de algún tema relacionado con los ovnis, ahora que están tan de moda, y os contaré por qué están tan de moda ahora. Y bueno, pues vamos a comenzar ya con la charla, porque yo me voy por los cerros de Úbeda y puedo estar un buen rato aquí contando cosas de batallitas. Bueno, abrimos la carpeta y el primer
expediente tiene que ver con una casa maldita y con un sastre homicida. Cuando salió, no sé si seguís un poco el mundo del cine de terror, pero si no, lo habréis visto pues en las marquesinas de los autobuses. Salió una película llamada Malasaña 32. Malasaña 32 tiene guasa, tiene la misma guasa que Desengaño 21, que es el edificio de Aquí no hay quien viva. Bueno, no voy a hablar de esos temas porque ya sabemos cómo está la actualidad. Bueno, pues Malasaña 32, la calle Manuela Malasaña no llega al número 32. Se hizo aposta para que la gente no fuera en romería a buscar la casa de los fantasmas. Y antes de que saliera la película de Malasaña 32, los que estamos en el mundo del misterio pensábamos que, como ponía el cartelito, el dichoso cartelito, que luego no tanto, no tiene tanto, pero decía que estaba basada en hechos reales, pues pensamos todos, seguro que está basada en la casa maldita. Y luego descubrimos, para nuestra desgracia, que no. Y si nos ve algún guionista, que sepa que aquí hay para película, para serie, en este expediente X que os voy a contar, hay para todo eso. Y fijaros qué curioso, con Malasaña 32 no se consiguió crear una casa a la que la gente fuera en peregrinación, por lo que os he contado de que la calle Malasaña no tiene 32 números. Sin embargo, esta que os voy a contar sí que recibe prácticamente a diario visitas de curiosos que llaman a todos los telefonillos, muy mal hecho, por cierto, preguntando, ¿es esta la casa maldita? Bueno, pues se vende casa maldita. Fijaros, qué lugar. Algunos seguramente al decir la casa maldita ya lo han identificado. Bueno, no lo pone aquí, pero lo cuento yo. Estamos en Antonio Grillo, la calle Antonio Grillo. Pues sí, pertenece casi, está en la frontera, pero pertenece al barrio de Malasaña. El barrio de Malasaña es muy amplio. Tampoco es que sea un barrio, lo llaman así más los vecinos. El nombre original es el barrio de las Maravillas o barrio de Universidad. Eso es lo que vais a ver en Google Maps. Bueno, pues en el número 3 de esta calle, muy secundaria, muy insignificante, una calle nada turística y nada bonita, para que no nos vamos a engañar. Es una calle pues, que tiene 2 o 3 restaurantes y desemboca muy cerca ya de Mostenses, donde tenemos muchas tiendas. Fijaros, en esta foto que he puesto ya se ve una tienda con caracteres chinos. Hay muchas tiendas de comida tipo supermercado y también muchos restaurantes asiáticos, también latinoamericanos por esta zona. Mucho piso de Airbnb, o sea, mucho turista pasa por aquí, pero se vende casa maldita. Bueno, pues esta casa está identificada en los portales inmobiliarios como un paradigma de casa que no consiguen vender y que van pasando los años y van bajando el precio. No esta que estoy haciendo la foto que tenéis a la derecha, no esta que tiene dueño. Esta tiene dueño y paradójicamente esta foto es la casa donde sucedió el mayor crimen de esta calle, que ahora os contaré. Esta, ya digo, no hay problema, pero otros pisos del bloque tienen problemas para venderse porque si pones en Google Antonio Grillo número 3, lo primero que te va a salir no son historias falsas, no son leyendas. Es que desgraciadamente esto es una historia absolutamente real, de muerte, de terror y en muy pocos años, en 19 años, entre 1945 y 1964, vemos que hay 9 muertes violentas. Claro, muertes hay en todas las casas y en todas las calles de Madrid. Es la ley de la vida. Pero bueno, a veces son muertes por enfermedad, muertes simplemente de forma natural, por vejez. Pero es que en esta calle y concretamente en este bloque se acumulan esos eventos fatídicos. Ya para empezar, tenemos que ver, esta calle Antonio Grillo se llamaba la calle de las Beatas. Hoy en día hay una pequeña callejuela que desemboca en Antonio Grillo que se llama la Travesía de las Beatas. Ya desde el siglo XVIII, desde la época de Carlos III, que es un rey que siempre aparece cuando hablamos de leyendas, bueno, hoy van a salir unos cuantos reyes. Bueno, pues en el año 1776, a pie de calle, pero coincidiendo a la altura de la puerta de este edificio, a pie de calle se da la primera muerte de la zona.
porque se habla ya como de zona maldita. Esa muerte es un suceso en el cual un sacerdote mató, estranguló a un hombre que le increpó porque le decía al cura que tenía un rollito, que tenía un amorío con su costurera. Entonces le echó en cara que como un religioso puede tener esto. Y el cura, enfervorecido, se abalanzó encima de este señor y le ahogó, le asfixió. Carlos III, precisamente, se encargó de que pasara un poco desapercibido este crimen. Cuando los crímenes tenían que ver con religiosos, a veces se miraba para otro lado. Normalmente, y en aquel Madrid existía la pena de muerte. Podríamos hablar de unos cuantos métodos de ajusticiamiento, pero este hombre podría haber pasado por la pena capital, pero Carlos III le conmutó la pena por una cadena perpetua light en un monasterio encerrado a este cura asesino. Pasó el tiempo y luego tenemos una fecha también muy, muy curiosa, porque en 1856 se construye la casa que veis en la foto. Y para construirla tienen que desmantelar un pequeño cementerio que había en este lugar. Así que tenemos ya un ingrediente para pensar por qué hay tantos asesinatos en este lugar, por qué le llaman la casa maldita. Bueno, pues está construida sobre un antiguo camposanto. Construyen el edificio y hay que esperar mucho tiempo para la primera muerte terrible de este lugar. Se dio en 1945, cuando esta zona, también os tengo que decir que es el oficio de sastre, costurero, en este caso es un camisero, por toda esta zona, digamos que en un Madrid antiguo que se agrupaba por gremios, pues aquí había mucho de ese gremio de confección, de corte y confección, ¿no? Por así decirlo. Y un camisero llamado Felipe, en el piso primero, es asaltado por dos malhechores. Él se resiste, forcejean y bueno, pues uno de los ladrones coge un candelabro de hierro, se lo estampa en la cabeza y causándole una herida que le provocaría la muerte. Felipe, el camisero, muere con un mechón de pelo de uno de sus asaltantes entre las manos, en su puño. Había conseguido arrancarle en el forcejeo un mechón de pelo y así es como después consiguen identificar o detener a los culpables. Primera sangre del edificio, 1945, en el mes de mayo. ¿Qué tendrá el mes de mayo? Cuando el segundo evento terrible, estaríamos hablando del año 1962, el 1 de mayo también. Aquí tenemos un reportaje que voy a enseñaros después. Aquí tenéis el caso más terrible, y nunca mejor dicho lo de el caso, porque no sé si recordáis este semanario de sucesos que dicen que era muy típico de las porterías, de los porteros y porteras de los edificios, y era donde te enterabas de una forma quizás un poco sensacionalista, pero bueno, era un semanario de crónica negra. Y así tituló, aquí tenéis la foto, hoy en día sería impensable, hay una ley de protección de datos, pero antiguamente había fotos de cadáveres y de los sospechosos y de las víctimas. El sastre homicida y su esposa. Este es el caso más terrible que sucedió en este edificio y tiene muchos enigmas. Realmente uno de ellos es la causa. ¿Por qué este hombre se vuelve loco? Bueno, ¿qué sucedió? El mayo de 1968, 1 de mayo, José María Ruiz Martínez manda a la criada a hacer unos recados mientras él se queda solo con la familia. Coge un martillo, un cuchillo y también tenía una pistola y va habitación tras habitación matando a todos sus hijos, algunos bebés, a sus 5 hijos y a su mujer. Parece ser que exhibe uno de estos cadáveres por la ventana del tercer piso. Aquí tenéis un poco el croquis del edificio, que por cierto, esta ventana que veis en la foto es la ventana por la que se asomó. Esa es la casa donde el sastre mató a toda su familia y es la ventana por la que se asomó y os voy a contar lo que pasó. Esa ventana da a la calle Antonio Grilo, no da al lateral, que es la travesía de las Beatas. O sea que ahora vais a ver un reportaje que hicimos para Madrid Directo donde nos pudimos meter en la casa del sastre y yo pude dar una vueltecilla
incluso colocaba una grabadora para ver si captaba alguna psicofonía. Luego os cuento. Volvemos aquí. Mató a toda su familia, se asomó José María al balcón y con una pistola en la mano. Le trajeron un cura que le había pedido, un sacerdote, como para intentar dialogar con él en plan negociador, para que por favor parara esa masacre y saliera de la casa rindiéndose ante la policía que estaba esperando en la puerta. Saben los agentes que a veces si intentan entrar en la casa puede ser peor, porque el hombre puede acelerar lo que tenía pensado hacer. Entonces estaban todos bomberos, policías rodeando la casa y un sacerdote en la vivienda de al lado dialogando con este hombre, que se rindiera, que por favor, que todavía tenía posibilidad de salvación, etcétera, etcétera. Bueno, pues el hombre, enajenado, cogió su pistola y las últimas palabras que dijo fueron: esta última bala, esta es para mí. Dice: Dios no me lo tendrá en cuenta. Mirando muy serio al cura, se metió dentro de la casa, se escuchó una detonación y en ese momento silencio total. Acuden bomberos, policías, echan la puerta abajo y se encuentran la escena dantesca, que tampoco vamos a ser muy copiosos en detalles, de toda la familia muerta. Claro, ¿qué tendrá la casa? Ya teníamos la muerte de aquel robo, tenemos esta muerte y este hombre dice que escuchaba voces. Vamos a ver si se puede ver, ¿eh? Decidme, espero que sí que se escuche. Vamos a ver el reportaje que hicimos metiéndonos en la casa del sastre para Madrid Directo. ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha, ¿verdad? Bueno, pues no os preocupéis. Además vamos de tiempo un poco justos, pero quiero mostraros alguna escena, simplemente para que veáis. Aquí estamos, aquí estoy yo, estamos llamando al telefonillo, de puro azar dimos con la casa y de puro azar nos dejó entrar su dueño. Entonces, este es el hombre que vive en la casa de los crímenes. Y esta es la casa en sí. Aquí tenemos toda la vivienda, nos está contando con mucho interés qué es lo que pasó allí dentro. Y esa puerta que nos está señalando, le preguntamos: ¿guardas algo de aquella época? Pensando que nos iba a decir que no, que la casa está ya remodelada. Y nos dice: sí, guardo, este reportaje lo podéis encontrar en la página web de Telemadrid, para verlo después. Sí, guardo la puerta del baño que rompió a golpes para asesinar a uno de sus hijos, el sastre. Y es esa puerta que yo no sé por qué la guardará este hombre. Desde aquí, saludos, si nos está viendo. Entramos con su permiso y él nos dejó ver la casa. Esa es la puerta, una de las puertas que tiró, y ese pestillo que veis, pues lo rompió. Y bueno, de una patada, imaginaros qué terror se tuvo que vivir allí. Bueno, pues entonces estoy viendo que a lo mejor la psicofonía, no, los audios que tengo preparados para mostraros igual no se oyen, pero bueno, después lo veremos. Resumiendo, aquí sucedió ese crimen que dejó consternado a todo Madrid, pero es que no fue el último tampoco. Después de esto, 2 años después, en 1964, sucede algo muy extraño. Una mujer recién había dado a luz, coge a su bebé recién nacido, lo envuelve en una toalla, lo asfixia y guarda su cuerpecito en el cajón de un armario. Esto sucedió, parece ser, en la misma casa. Su marido ni siquiera sabía que estaba embarazada, parece ser. Y cuando se da cuenta de todo, pues queda completamente horrorizado. La hermana de esta mujer hace algo muy terrible, pero que no le quedó más remedio: denunciar a su propia hermana, y la policía investigó y detuvo a esta mujer. Año 1964. Esa fue la última de las 9 muertes violentas que se dieron en este edificio, por muchos considerado de alguna forma marcado, maldito. ¿Qué decía este señor del bigote? El sastre dicen que tenía problemas económicos, dicen que debía dinero, otros dicen que estaba agobiado porque se estaba construyendo un chalet y los constructores estaban trabajando muy despacio. En fin, lo que hoy diríamos un brote psicótico. Decía que había unas voces y que esas voces le estaban atormentando y que las voces le pusieron entre la espada y la pared. Oía unas voces que
que para callarlas, pues no vio otro remedio, este hombre absolutamente enloquecido, que matar a su familia y matarse él también. También es la parte importante de su plan. Y junto a esta presentación hay un círculo, ¿veis este círculo que tiene como una especie de H, con una cruz en medio? No sé si alguien es capaz de identificar qué es este símbolo tan raro y qué pinta aquí. Bueno, pues este símbolo tan raro es el símbolo de unos extraterrestres que visitaron Madrid en los años 60, misma época que el crimen del sastre. Vamos a nuestro siguiente expediente X porque el sastre, José María Ruiz Martínez, recibió cartas mecanografiadas escritas por supuestos extraterrestres del planeta Humo. Vamos con el caso Humo, sin H y con 2 M's. Extraterrestres entre nosotros. Yo lo pongo entre interrogaciones. Os voy a contar que es un caso, es un expediente X resuelto, pero es alucinante. Y es otra cosa que da también para películas. Vámonos a los locos años 50. En el Madrid de los 50 había un local que se llamaba el Café Lión, en la calle Alcalá, muy cerquita del Palacio de Linares. El Café Lión era sede de unas tertulias, como tantos otros cafés, tertulias literarias, tertulias de apasionados de diversas materias. En los sótanos hablaban de temas un poco clandestinos. Aquí se creó la letra, dice la leyenda también, del Cara al Sol, o sea que de este himno de la Falange. Bueno, pues 1954, esta foto corresponde a esas tertulias y el hombre que está con corbata en el centro se llama Fernando Sesma. Las tertulias se llamaban La Ballena Alegre. Había un mural que todavía se conserva en el actual pub James Joyce. Si queréis podéis ir a cualquier día a tomaros algo, es un pub irlandés. Ya no es un café típico así, sino que lo han remodelado, cambiado de dueños, pero a lo mejor podéis pedir al dueño que os enseñe, porque forma parte de unos salones que no siempre están abiertos, el mural con la ballena alegre dibujado, por donde pasaron pues grandes figuras y estas personas que están aquí departiendo tan contentos, que son la sociedad de amigos de los visitantes del espacio. O sea, apasionados de lo que hoy podríamos llamar la ufología. No hace muchos años, no hace mucho, en 24 de junio de 1947 se estaba dando en Estados Unidos el primer caso de avistamientos ovni muy cerca del Monte Rainier, protagonizado por Kenneth Arnold, un piloto que se encontró con 9 objetos con forma de media luna volando que hacían un movimiento muy similar a si tú tiras un plato encima del agua y va haciendo como saltitos. Por eso, a partir del 24 de junio de 1947, se habla en el mundo entero de flying saucers, que serían platillos volantes. Pero no porque tuvieran forma de platillo de disco, que luego también hubo casos con formas de disco, sino porque se comportaban como discos rebotando sobre el agua. Eso es lo que vio este hombre en el 47. Y esto se contagió al mundo entero. La fiebre por los ovnis. Decían que venían de Marte. Ya esa teoría está completamente obsoleta, ¿no? Pero en aquella época había esta pasión que en el franquismo podía haber sido un tema tabú, pero no lo fue, la verdad. De hecho, el 5 de septiembre del 68, en Madrid, se vio el famoso ovni de la Gran Vía, que existen fotografías del ABC, porque toda la Gran Vía se paralizó, todo el mundo se bajó de los coches y los que estaban por allí en oficinas y demás se asomaron a las ventanas porque vieron un objeto con forma como de peonza, algo así más o menos, con luz propia, que surcaba los cielos de Madrid con total impunidad. Lo normal es que el franquismo, que controlaba la prensa y había una cierta censura en aquella época, hubiera dado carpetazo tanto al caso este de 1954, que os voy a contar de las tertulias de ovnis, como al ovni de la Gran Vía. Y no se dio carpetazo, no se dio respuesta a qué podía ser esto. Bueno, pues vamos del 68 de nuevo al 54, cuando surgen estas tertulias cósmicas, estas tertulias del espacio,
de gente muy dispuesta a creer en la existencia de extraterrestres, también hay que decirlo. Y entre los visitantes de carne y hueso, entre los visitantes humanos de estas tertulias, estaba Alberto San Martín, del cual os voy a hablar enseguida. Pero antes dejadme que os diga que a partir del año 1966 está catalogado como que arranca el caso Humo. Humo, esto que poníamos aquí detrás, Humo es un planeta, según una serie de extraterrestres que estaban entre nosotros en este planeta, infiltrados de alguna manera, eran como naturalistas expedicionarios que venían a analizar la Tierra desde un lejano planeta llamado Humo. Bueno, y se comunicaban mediante cartas con algunos de los integrantes de esta ballena alegre, cartas mecanografiadas y a veces incluso llamadas de teléfono. Amigos, esto en aquella época coló, por lo que sea. Había ciertas ganas de que este tema explotara de alguna forma, y en aquella época había tierra fértil para sembrar este tipo de historias. Llamadas de extraterrestres, esto es alucinante. Ya os avanzo que es un caso que tiene todos los visos de ser falso, y además os voy a contar quién se lo inventó, porque hay que tener cabeza para inventarse todo esto. Bueno, pues en aquella época se hablaba de ovnis, se hablaba de visitantes, se leían aquí en este café las nuevas cartas recibidas. Os recuerdo que nuestro amigo el Sastre recibió una de esas cartas. Muchos mandatarios y personas de cierta relevancia también recibieron cartas de los habitantes del planeta Humo. De hecho, el director del caso, Juan Rada, que me ha proporcionado mucha información sobre estos temas, también recibió él mismo una postal de los humitas, de los habitantes del planeta Humo. Esto que veis abajo, este ladrillo que veis en esta foto, es la piedra del espacio. Caso de película también, y este no está comprobado que sea falso, no está comprobado. Este es un caso muy desconocido en Madrid. Sucedió el 17 de noviembre de 1954. Cuando se creaba esta Sociedad de Amigos del Espacio, un enfermero de 37 años llamado Alberto San Martín se levanta de la cama con un dolor de muelas terrible en mitad de la madrugada, y él tenía la costumbre de que cuando tenía algún problema, ya sea físico o mental o emocional, alguna preocupación, estrés, él se iba a dar una vuelta por Madrid de madrugada. Y dando una vuelta llegó hasta las inmediaciones de la carretera de La Coruña, antiguamente la carretera de Castilla, podemos decir también, y el puente de los franceses. En mitad de la madrugada se encuentra con un hombre rubio de 1,63 m, con un mono todo gris y unas botas, con una apariencia afable, que le sonríe, tiene el pelo tipo paje, o sea, cortito pero por aquí, así peinadito, como el príncipe de Bequelar, de las galletas. Bueno, pues se encuentran con un ser extrañísimo, le mira, le sonríe, y este ser, que se supone que es un extraterrestre, se da la vuelta, se mete en un objeto brillante muy cerquita, ya digo, del puente de los franceses, y vuelve hacia él y le entrega esto que tenéis en la foto, una piedra. Se vuelve a meter en el ovni, entre comillas, y desaparece, se marcha. Esta experiencia que tuvo Alberto San Martín la contó en La Ballena Alegre, y bueno, pues ellos le dijeron que sin duda tenía que ser una piedra del espacio. Y la prensa de la época tituló Marte, el planeta Marte pone su primera piedra en Madrid. Y así este tema caló en la sociedad. Es una piedra que ha sido analizada por varios geólogos, que parece de composición artificial, de sabor salado. Yo no sé qué geólogo coge la piedra y se pone a chuparla, pero dice que es de sabor salado sin que tenga entre sus componentes el sodio. Curioso también. Y tiene una serie de jeroglíficos, unos signos que no han sido descifrados hoy en día. Parece ser un mensaje, pero un mensaje que no se sabe qué dicen. Hay quien dice que aparece aquí el planeta Saturno, que parece que se ve pues, un objeto con una raya, un objeto redondo con una raya. Los que ven un pez también, como un pez muy, muy básico, o la letra alfa también podría ser. Hay otros que encuentran que esas tres líneas paralelas es muy parecido a cómo los egipcios
expresaban el agua en sus jeroglíficos. Este hombre, por supuesto, pues fue objeto de mofa. La gente decía que se lo había inventado. Él siempre defendió que el objeto lo había conseguido de una manera insospechada, que él no lo había fabricado. Y bueno, como aquí no le hacían caso, en el año 1977 este hombre se fue a vivir a Brasil, donde se fue recorriendo todos los círculos de entusiastas de los ovnis, haciendo congresos de ufología, y escribió un libro que se llamaba El embajador de las estrellas, donde hablaba de otros contactos que tuvo posteriormente, pues avistamiento de ovnis y demás. Y esto es un caso muy curioso, porque bueno, hay una corriente que dice que él se lo inventó con ayuda de un dentista que utilizó una de las pastas que utilizan para los empastes para hacer este bloque y tallar en él los símbolos. Él aseguraba que no. Y siempre, hasta después de muerto, y su mujer, que quedó viuda, su mujer seguía defendiendo la realidad de aquella piedra, o al menos lo insólito de aquel material, y que su marido nunca cambió su versión y siempre dijo que esa piedra la había conseguido de forma extraña. Podríamos hablar mucho más tiempo porque hay otra versión de esta historia un poco más mundana, pero llegaríamos a la misma conclusión. Este hombre, Alberto San Martín, de repente tenía en sus manos esa piedra. Porque hay otra versión que habla de que no se encontró con un ovni, sino que venía de fiesta el señor. Y que venía de fiesta, pero que se desmayó y que en su bolsillo estaba la piedra de todas formas. Y que él no sabe cómo llegó a sus manos. Bueno, continuamos. Y es que en los años 60 hubo muchos avistamientos. No sé si os acordáis del ovni de Aluche. El ovni de Aluche aterrizó en la finca del Relajal. Dice, 2 testigos entre la finca, entré en la finca a contar lo que vi, dice. Y el señor Ortuño dice, no era ciertamente un helicóptero ni un avión, sino un disco anaranjado. Ayer tarde, en el barrio de Aluche, cerca de la finca del Relajal, se posó un disco resplandeciente y dejó en el suelo, no se ve bien, esto es un recorte de prensa, pero que tiene muy mala calidad, dejó unas huellas como de terreno chamuscado, muy típicas en lugares de avistamiento. Este fue el primer avistamiento, digamos, programado. Los humitas, en sus cartas, decían, vamos a presentarnos el 6 en este caso, el 6 de febrero del 66. Estad atentos. Y hubo gente que aseguró, ojo, que vio algo extraño aquel día. Y a esas personas no les sacas de esa idea. Por más que el caso Humo que os quiero contar es un caso catalogado como falso. Y hay otro encuentro que también ellos dijeron, vamos a pasar por San José de Valderas, muy cerca del castillo. Bueno, pues esto fue el 1 de junio del 67, un año después del ovni de Aluche. Avisaban y un fotógrafo sacó esta fotografía que se nos ha dicho posteriormente que es un montaje. Esa fotografía donde se ve un disco, que en realidad sería un plato con un hilo, con un hilo de pescar, con el símbolo de Humo. El símbolo de Humo es este que veis aquí, con el cual ellos firmaban siempre las cartas, esa especie de H con una cruz. Y ahí hay una información de cómo sería el objeto que se vio en San José de Valderas, tanto la panza, que es lo que veis abajo, como el alzado. Ahí lo veis así de perfil, un típico disco. ¿Un fraude? Bueno, pues este hombre, José Luis Jordán Peña, dijo en el año 1997, he sido el autor de Humo. Es un experimento que hice para estudiar la credulidad del hombre, pero se me fue de las manos. Y continuaba diciendo, me arrepiento. No sabemos. Verdaderamente, dice, este hombre reconoció que era un fraude orquestado por él, pero cartas de Humo, cartas han llegado a Francia, muchas, a Reino Unido, a España, a México, a Argentina, a un montón de países latinoamericanos. Después de muerto Jordán Peña, han seguido llegando cartas, mucha epistemología, muchas postales, difícil de hacer por una sola persona. Hay quien dice que sí, que pudo ser él,
pero que tuvo que ser ayudado y posiblemente por servicios secretos. Y es que a lo mejor esto fue un experimento para cómo se tomaría la sociedad la existencia de extraterrestres. El caso es que todo apunta a que fue un experimento. Pero esto es una historia inacabada porque aquí tenéis la esquela mortuoria, el texto que pusieron para honrar la muerte del artífice de humo, José Luis Jordán Peña, que habéis visto en la diapositiva anterior, en 2014. Esta es la esquela que apareció en los periódicos con la cruz de la cristiandad y el símbolo de los humitas puesto como un guiño a la muerte de José Luis Jordán Peña. 2014 se lleva con él muchos secretos a la tumba. Nunca esclareció algunas cosas de cómo mandaba las cartas, de cómo pudo mandar tantas cartas, cómo pudo aportar, porque en esas cartas los humitas aportaban información científica de primer nivel, de vanguardia, y tuvo que haber una importante red de personas detrás de esto. No pudo haberlo hecho una sola. Por eso hay gente que todavía hoy, como no está todo claro, siguen diciendo que no, que este hombre tuvo que salir a la palestra para decir que era él, pero que había mucho más y había incluso temas verdaderos extraterrestres detrás. Yo me inclino más por pensar que no fue él solo, sin duda, pero que esto es algo muy humano. Pero para que veáis que esto hoy en día sigue, los supuestos extraterrestres no se cansan, pero claro, las tecnologías han cambiado. Contactan con algunas personas a través de email, oye, año 2021, y a través de Twitter. Ahí tenéis el perfil, que es un perfil, veis que tiene un candadito, tiene un candado, es un perfil privado de los humitas. Y ahí tenéis la foto de uno de ellos. Claro, yo me sonrío, pero verdaderamente, ¿qué ocurre aquí? Yo para mi programa de radio he entrevistado a escritores que han hecho mucha investigación sobre el caso Humo y bueno, lo toman como un experimento sociológico muy humano, pero también me gusta dar voz a todo el mundo. Yo no juzgo a la gente. Si alguien me miente y lo descubro, pues yo lo voy a decir, lo voy a contar. Esta persona me ha mentido y se ha equivocado. Pero si alguien me miente y yo no lo descubro, es problema de esa persona. Bueno, pues yo entrevisté a una mujer que asegura que recibe hoy en día mensajes de estos extraterrestres y me explica en el programa, podéis buscarlo en Madrid Misterioso, en los programas que hago, me explica cómo efectivamente lo de José Luis Jordán Peña era un fraude y como que existían cartas auténticas y cartas falsas y que este hombre sirvió para, como lo mío es falso, todo el caso es falso, pero hay gente, incluido creo que Juan José Benítez también, el autor de Caballo de Troya, que defienden que hay una parte de este caso, aunque sea pequeña, que está sin explicar y que puede darnos sorpresas. Bueno, pues este es otro expediente X que tiene que ver con los ovnis. Este caso es apasionante, de verdad. Tiene muchas ramificaciones. El caso Humo, este símbolo que veis, este símbolo, aparece en muchos lugares muy tenebrosos. Por ejemplo, aparece vinculado con la secta Edelweiss. ¿Os suena? Bueno, pues no os voy a contar tampoco, no estaba previsto para esta tertulia, pero para esta charla, pero bueno, buscar a Eddie, el líder de esta secta Edelweiss, en Madrid. Operaba una secta tipo Boy Scouts, un hombre con un monitor, supuesto monitor, con unos chavales, se iban a pasar días en el campo y demás, y él decía que era un príncipe de humo, este hombre, que después abusó de esos niños y que, bueno, eso fue un caso tremendo y la justicia poética hizo que este hombre acabó siendo asesinado en Ibiza por uno de esos niños cuando creció. Es un caso, os estoy contando cosas que son de película total. Este hombre marcaba a fuego debajo de la axila para que los padres no lo vieran, como si fuera parte de ese grupo de elegidos de las estrellas. Hay muchas sectas que tienen que ver con los ovnis. Pues este hombre marcaba a los niños con un hierro ardiendo, con la forma de ese logotipo, esa H, porque él decía que era un príncipe de humo y que se iba a llevar a algunos de ellos. Yo no quiero pensar qué es lo que hubiera hecho si no hubiera parado y pasado por la prisión y después, pues eso, fue asesinado en plena calle, en una terraza de Ibiza. Seguimos.
Este es mi caso favorito. ¿Cómo puedo hacerlo? Sí, vais a poder escuchar los audios porque los tengo también en el móvil. Los pondré aquí en el micrófono y ya está. Son 2 audios porque más que contarlo yo, me gusta que lo cuenten las personas que lo han vivido. Y voy a meter el turbo que estoy mirando el reloj. Los fantasmas del Buen Retiro. Este es un caso que le tengo mucho cariño porque de alguna manera lo destapé yo. Y no yo, sino que yo pude entrevistar a muchos antiguos trabajadores del Salón de Reinos, de lo que nos queda del Palacio del Buen Retiro, y entrevistándoles pues me contaron cosas alucinantes que algunas de ellas os las voy a transmitir en este momento. Este es un expediente X en toda regla, de verdad. Tiene un componente de rareza que, bueno, mejor os cuento. Bueno, un poquito de historia. Hoy nos queda solo un ala de este palacio de la época de Felipe IV que se construyó a partir de 1630 y que se le fueron añadiendo elementos conforme pasaba el tiempo. Esto forma parte del retiro original, que era mucho más grande que el retiro actual. Y de esos jardines que se construye el rey le regala el conde duque de Olivares, personaje caracterizado como inteligente y perverso. Conde duque de Olivares tomaba decisiones importantes mientras Felipe IV estaba de vacaciones, entre comillas, en el Buen Retiro. Hoy solo nos queda un ala, que por suerte es la mejor o de las mejores, es el Salón de Reinos. No sé si os suena un poquito esta zona. Es muy desconocido en realidad en Madrid este lugar. Fijaros que tenía 2 patios, fijaros en esta pintura antigua, 2 patios y luego un tercer patio que eran las caballerizas y demás. O sea, era un edificio monstruoso, incluido el salón de baile, que hoy en día es lo que llamamos, aunque está todo muy remodelado, pero es lo que llamamos el Casón del Buen Retiro, que es el archivo del Museo del Prado. Bueno, pues a partir de Carlos III los reyes ya no quieren venir aquí, paulatinamente se va abandonando. Felipe V es el rey, o es el Borbón, por así decirlo, que más tiempo pasa dentro del lugar. ¿Por qué? Porque el Palacio Real, ya sabéis que había sido misteriosamente, el Alcázar, había sido misteriosamente destruido, misteriosamente quemado, incendiado. Dicen las malas lenguas que el propio Felipe V llega a Madrid y se encuentra con un edificio vetusto, que no le gusta y que quiere construirse su particular Versalles o su particular Buckingham. Y bueno, pues arde la Nochebuena de 1734 el Palacio del Buen Retiro, perdón, el Alcázar. Y como el rey se ha quedado sin palacio, pues pasa temporadas muy largas Felipe V en este lugar del Retiro. De hecho, muere y la capilla ardiente de alguna manera se coloca en este lugar, en el interior de este edificio. Con la guerra de los franceses, a partir de mayo de 1808, guerra de la independencia y demás avatares, el edificio queda todavía más destruido porque se fortificó. Ahí se fueron, digamos que se creó una guarnición allí de tropas y se fortificó. Incluso en esta zona también hubo fusilamientos después del 2 de mayo, no solamente en Príncipe Pío, hubo en varios puntos de Madrid. Bueno, pues en este fue uno de ellos. Y bueno, pues hubo combate. El edificio de por sí estaba construido con muy malos materiales. Fernando VII es el que decide que se va a conservar solo el Salón de Reinos y se va a destruir lo demás. Y ya a finales del 19 se convierte en lo que fue durante mucho tiempo, Museo del Ejército. El Museo del Ejército dura hasta el año 2009. Hoy en día, a partir de 2010, el museo lo encontramos en el Alcázar de Toledo. Pero en la época que fue Museo del Ejército es cuando a mí me llegan testimonios de vigilantes de seguridad, también de militares que han trabajado allí, que me dicen que este lugar está encantado, que tiene un montón de fenómenos y se caracterizan por variedad, se ven fantasmas de distintas épocas, repetición, los fenómenos suelen suceder al menos 2 veces, y extrañeza. Son muy raros los fenómenos que pasan aquí dentro, catalogados por personas con bastante credibilidad. Militares que, en fin, que se pueden jugar cierta reputación si cuentan cosas de las que no están muy seguros.
Bueno, pues yo entrevisté a todos ellos, que podéis encontrar también un programa de Madrid Misterioso. Os traía aquí los audios, pero no os preocupéis porque os lo voy a poner en el móvil. Os lo busco mientras estamos hablando. Y es que un vigilante se encontró con un señor como el que veis en la foto. Imagínate, ¿no? No vestido con armadura, pero sí un señor con esa cara y esa peluca empolvada, tan típica del siglo XVIII y tan típica, pues, por ejemplo, de la época de Carlos III. De hecho, la estatua que tenemos de Carlos III en la Puerta del Sol tiene esta peluca. En fin, el vigilante se encuentra con una figura así. Él se cree que puede ser algún tipo de representación y resulta que le dice, oiga, que estamos cerrando, se tiene que marchar. O sea, no le parece raro que se encuentre alguien con esas vestimentas antiguas y esa peluca, le dice simplemente, oiga, que se tiene que marchar. La aparición, el hombre le hace así con la cabeza, le dice que sí, y cuando vuelve el vigilante ya no hay nadie allí. Pero para salir, este hombre tenía que haber pasado por delante de donde estaba el vigilante. Así que se quedó muy extrañado, va al lugar donde estaba detenida la aparición y se encuentra con este cuadro que veis, que es el retrato del conde de Gazola, Félix de Gazola. Es un artillero a las órdenes de Carlos III, cuya lápida y retrato, solo la lápida, no sus restos, no su cadáver, pero sí la lápida, estaban expuestos en el Museo del Ejército. Una aparición es esta, que parece ser que la vieron varias personas. Otra es una mujer con un vestido rojo muy amplio, como que con mucho vuelo, que aparece cerca de unas escaleras. Y ahora os quiero poner dos audios contados por el comandante José Antonio Suárez, que era como el jefe del archivo, era conservador jefe del área de armas y metals pone aquí porque me lo ha traducido del inglés, metales, y bueno, era de alguna manera una personalidad muy importante del museo. Vamos a escuchar lo que dice. A ver, dejadme que lo busque un segundito. Porque habla de que en este lugar se sentía que había niños. Mira, así lo cuenta. El testimonio de los niños jugando me llegó a través de un vigilante que los había oído por una noche y había subido a buscarlos, revólver en mano, no sabía qué es lo que había allí. Pero esto fue una experiencia que yo la viví, o sea, los oí, ¿no? Otro día, además a mediodía, sobre las 12 aproximadamente, y con otra persona, una secretaria, estábamos hablando del rellano de una escalera, a la altura de la primera planta, y oímos a los niños correr, riéndose y jugando. Ella me miró, yo ya sabía de esto, y entonces rápidamente me fui a la sala a ver. El museo ya estaba cerrado al público desde hacía bastante tiempo, o sea, pero bueno, podía haber entrado alguien con niños, alguien conocido. Pregunté en la entrada, ¿ha entrado alguien? No, no ha entrado nadie. Entonces, cuando entré directamente al Salón de Reinos, vi cómo una de las vigilantes salía de una sala lateral y estaba buscando a alguien, ¿qué es lo que buscas? La pregunté, y dice, unos niños. Decía que buscaba unos niños y le dijo este José Antonio, bueno, pues no los busques porque no los vas a encontrar. Son los niños fantasma que ya de tanto repetirse el fenómeno, se escuchaban como pasitos y niños gritando en la planta de arriba. Cuando subían a ver qué es lo que pasaba, porque el museo estaba cerrado y no tendría que haber nadie, abren la puerta de la sala y no hay nadie. Pero habían escuchado esos niños gritando claramente y además otro militar, el cabo Simón, me contó que él vivía dentro del Palacio del Buen Retiro, él vivía en el Salón de Reinos, por la noche pernoctaba allí y se levantó un día de la cama, se incorporó y vio que a los pies de su cama había dos niños vestidos con camisones blancos, como parecían antiguos. Pero no se queda ahí la cosa, hay muchos fenómenos. Si os cuento, estamos una hora entera solo hablando de esto. También aparece el fantasma de un perro, así lo cuenta José Antonio. Dos personas sin que una tuviese conocimiento de la existencia ni que la otra lo hubiera contado. La primera fue una señora, una chica de la limpieza, ellas entraban a las 8 de la mañana y se iba cada una a su lugar a hacer la limpieza diaria, ¿no? En este caso, esta chica tenía la planta de ingenieros, la planta alta, como cometido.
Pues subió, yo estaba con los vigilantes en una de las cámaras y bajó, a poco tiempo bajó descompuesta, un ataque de ansiedad, que había visto un perro negro pasearse por su lado en la sala, un perro negro con el pelo rizado. Pasó el tiempo y otra de las personas, que en este caso la tenía yo trabajando en mi departamento, también por la mañana a primera hora, un poco más tarde, sobre las 9:05, 9:10, llegó y con toda naturalidad dijo: uy, me he cruzado con un perro ahí. Me decía, me he cruzado con un perro al salir de donde estaba llegando. Claro, un perro negro que siempre es un augurio. Sabéis que en el Escorial, cuando se construye el monasterio del Escorial, Felipe II dice que le estaba molestando la presencia de un perro negro por la zona. También eso se asoció con que dicen la leyenda que el monasterio está construido para tapar una entrada del infierno. Bueno, pues un perro negro no da buen rollo, ¿no? Bueno, mi perro, que se llama Odín, es un perro negro. O sea que hay que quitar ese estigma malo de los perros negros, que es verdad que sucede mucho que en las protectoras cuesta más que la gente los adopte, igual que los gatos negros. Bueno, pues aparece un perro negro en este edificio donde estaba prohibido entrar con animales. Es decir, había un vigilante en la puerta para, ya sabéis, lo que pasa en los museos, hacer un pequeño cacheo, un registro, pasar por el detector de metales, lo que hiciera falta y cerciorarse que se cumplían las normas, pues que no se podía entrar con comida, que no se podía entrar con animales. Bueno, por lo normal de un museo, y si alguien entraba así, no pasaba de la puerta. Entonces, ¿cómo dos personas que no se conocen entre sí en distintas épocas se encuentran dentro de este palacio? Una de ellas se asustó mucho con un perro negro. Hay pocas hipótesis aquí que se puedan manejar, hipótesis naturales, quiero decir. Ahora, pensando que es un fantasma, ¿qué hace ahí? Bueno, pues mi teoría personal es que ese es el perro de algún rey. Ya sabéis que hubo muchos reyes que pasaron por allí y tenían sus animales de compañía y sus animales de caza. Pues podría ser un perro de compañía que estuviera por allí y que incluso los reyes se retrataron con sus propios animales. En las meninas, por ejemplo, sale un perro también. O sea que tenía mucho cariño a las mascotas. Y si el animal murió allí, pues ¿por qué no pensar que los ecos de ese animal se quedaron en la zona? A ver si tengo alguna más. Sí. Novedades. Pues que en el peor de los casos parece ser que en 2025 podremos volver a visitar este lugar que lleva cerrado desde 2009, desde que dejó de ser Museo del Ejército, porque están haciendo ya unas obras, van a empezarlas a noviembre, dicen, de este año, para remodelar el edificio y construir ahí un anexo del Museo del Prado. De hecho, el edificio pertenece al Museo del Prado. Se cree que va a tener capacidad para más de 200 obras. De hecho, el Salón de Reinos era un museo ya en su época, en la época de Felipe IV. Era el lugar donde se recibía a los embajadores y era un lugar donde había expuestas las obras más importantes de la monarquía y de las hazañas bélicas que fueron pintadas muchas por Velázquez, como por ejemplo la rendición de Breda, las lanzas o el retrato de Felipe IV a caballo. Entonces, van a volver a traer obras a ese lugar y se cree que pueden caber unas 200. A mí, que me encanta ir a museos, pues se me cae la baba de pensar que dentro de no mucho vamos a poder volver a visitar este lugar, que espero que no toquen mucho, que no modernicen mucho, por favor. Es un lugar que, aunque ya está modernizado de alguna manera, pero su origen hay que encontrarlo en el siglo XVII. Es más antiguo que el propio Palacio Real, pues ojalá no lo toquen mucho, pero las malas noticias es que desde 2009 ha estado completamente abandonado y tiene muchos problemas estructurales y hay que solucionar grietas, desconchones, tejados, estos chapiteles que están un poco deteriorados y que hay que meterle buena mano al edificio. Por eso se espera que para 2025 vuelva a ser visitable. Un lugar, como digo, con muchos expedientes X, con mucho misterio, que no sabemos si está vinculado el misterio a la época de Museo del Ejército, donde se exponían objetos que tenían que ver con guerras, objetos que han matado personas y que esa energía, digamos, negativa estaba pululando por el ambiente. Hay muchas historias aquí dentro, como por ejemplo, entró una sensitiva y cuando fue a entrar en la sala de la División Azul, dijo que no podía pasar de ahí, que notaba el sufrimiento y que notaba
olor a sangre, decía ella. Notaba como que había una energía muy negativa y se tuvo que dar la vuelta y marcharse. O sea, no sabemos si los fantasmas que hay aquí tienen que ver con esa parte del Museo del Ejército o si tienen que ver con la historia del lugar, por donde han pasado reyes, por donde ha habido también conflicto en el tema de las guerras contra los franceses, etcétera, etcétera. Así que es un misterio que ahora está cerrado, pero que dentro de poco podremos visitar y, bueno, quién sabe si ser testigos de lo imposible. Tenía una cosita más, pero tardaría bastante en explicarla. Así que, si os parece, pasamos a turno de preguntas. Tenía esto, en la Casa de las 7 Chimeneas. Un lugar, bueno, si queréis os cuento muy rápidamente. Os lo cuento en 3 minutos. La leyenda nos cuenta, vale, me dice que ok, por aquí. La leyenda nos cuenta que la Casa de las 7 Chimeneas fue habitada por 2 recién casados, muy amigos o personas de confianza de Felipe II. Elena, que era la hija de un montero del rey, y el capitán Zapata. Aquí pasan cosas que las leyendas tienen lagunas. Elena, ¿qué? Pues no sabemos cómo se apellidaba, y el capitán Zapata tampoco sabemos cómo se llamaba, pero son cosas de las leyendas. Año 1570 se construye esta casita de campo, porque en esa época en Madrid no había edificaciones, una casita muy ostentosa para que se fuera a vivir un cualquiera. Y no era un cualquiera, pues fue una casa que ordenó construir el propio rey, casi como regalo de bodas de los recién casados. Eso cuenta la leyenda, pero el capitán Zapata se va a la guerra y muere en combate. Lo cuento muy rápido esto, tiene mucho detalle, pero os lo cuento muy rápido. Elena se queda en casa viuda, triste, se entera de esto y se queda muy triste, desolada, enloquece y un día aparece muerta sobre su cama. Después de muerta, los madrileños ven cómo hay una mujer que de noche pasea por el tejado de esta casa de las 7 Chimeneas, vestida de blanco, con una antorcha, y se pone mirando hacia el Palacio Real, como si hubiera alguna vinculación. Es que los mentideros de la época decían que Elena era amante del rey y que el rey tenía todo pensado y que esto no era una casita regalada a los recién casados, sino una especie de escondite, picadero, para el propio Felipe II. Lo que pasa es que Elena le había dado calabazas al rey después de casarse con el capitán Zapata, y el rey, muy enfadado, pues mandó matarla. Así que no habría muerto de pena, sino asesinada. Bueno, total, que aquí había un espíritu, como una especie de alma en pena, que aparecía. No sabemos si esto es real o no, la verdad, forma parte de la leyenda, que continúa en 1881, donde en los sótanos de lo que se iba a construir ahí, que iba a ser la sede del Banco de Castilla, se encuentra un esqueleto de mujer que es tapado, como pasa en el Reina Sofía, es tapado y se sigue construyendo, y según esto, hoy en día, este edificio, que es Ministerio de Cultura, seguiría teniendo este macabro hallazgo en sus sótanos. El que sí que sabemos que murió fue el mayordomo del Marqués de Esquilache, que da para otra conferencia. En 1766 allí vivía Leopoldo de Gregorio, el marqués ante el cual se alzó el pueblo de Madrid, y vinieron aquí con palos y antorchas a matarle, pero él ya lo sabía y se había escapado. Pero el que sí que murió apaleado fue el mayordomo del marqués. Entonces, en este lugar hay fenómenos extraños, en esta casa de las 7 Chimeneas. Esto es la leyenda, vale. La leyenda puede ser, puede no ser, pero los vigilantes de seguridad, que son los que siempre cuentan historias de misterio, porque son los que se quedan a solas en los edificios, a mí me han contado que sí que pasan cosas dentro de este lugar. Así que esto podría refrendar que algo tiene de realidad esa leyenda. No sabemos. Bueno, hay vigilantes que han notado en los sótanos donde se encontró ese cuerpo que de repente hace un frío increíble, un frío inexplicable, un escalofrío les recorre de los pies a la cabeza, e incluso han sentido como si alguien les tirara de la ropa, como si alguien les hiciera así, y al girarse no había nadie. Otros han visto que aparece una mujer vestida de época dentro de la casa, no en el tejado, sino dentro, y hasta hay uno que ha sentido como si una fuerza invisible le empujara. Estando en la casa antigua, en la casa de las 7 Chimeneas, porque luego hay un anexo que se construye tiempo después. Por lo tanto, la leyenda puede ser o puede no ser, son historias que a veces... Las leyendas siempre tienen una parte de realidad, hay que empezar diciendo eso, pero el pueblo se encarga de crear un folclore, de agrandarla, hacer una bola de nieve.
y luego no sabemos cuándo pasa, porque es tan antigua esta leyenda que ya no sabemos qué puede ser verdad y qué no. Pero lo que es incontestable para los vigilantes es que en este edificio hay fenómenos extraños. Así que estaríamos hablando de otro expediente X, pero tengo que deciros que muchos ministerios de Madrid, que tienen su sede en Madrid, muchos ministerios que tienen la base en palacetes o edificios antiguos, conservan entre sus 4 paredes historias de fantasmas. Podríamos hablar del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Asuntos Exteriores. Están documentados por su antigüedad y por sus leyendas que los vigilantes se han encontrado allí con lo imposible. Así que bueno, os dejo que me preguntéis. Tengo una última diapositiva para agradeceros. Lo del tulpa, si queréis os lo cuento otro día, que puesta, ¿y si se trata de un tulpa? Eso es complejo de explicar, pero termino aquí. Y aquí tenemos la foto, que esa era una de las sorpresas, la foto que nos hicimos, pues Enrique, Fátima y yo, cuando les vine a entrevistar a su casa. Un pipiolo y despeinado Álvaro estaba por allí haciéndoles una visita y bueno, pues fue también el inicio de una, espero que larga amistad. Así que nada, con esto me despido y dándos las gracias a todos y disponible para preguntas, dudas, etcétera. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Aquí ya podéis. Voy a dejar de grabar. Conectar las cámaras. A ver, vamos a ver.